es la cultura? La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Como tal, incluye lenguaje, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencia. Desde otro punto de vista, se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la psicología, la antropología y la sociología. La cultura en México. La historia de México, país ubicado en el norte del continente americano, o si se quiere, en la porción más septentrional de Mesoamérica, se remota a unos 14.000 años conforme al Conceso de Clovis, en que se estima ocurrieron los primeros asentamientos de pobladores sedentarios. Antes de la conquista por los españoles, en el siglo XVI, lo que es ahora México, fue habitado por pueblos de culturas avanzadas, que interactuaron entre ellos en diversos grados, en el tiempo y en el territorio. De aquella época sobresalen en la cultura olmeca, la tolteca, la teotihuacana, la maya, la náhuatl, la totonaca, la zapoteca, la mixteca, la taracha, entre otras. La historia de México suele dividirse en 4 grandes periodos. Antes de la historia tenemos la prehistoria, que a diferencia de la historia europea, la prehistoria de América se divide en 3 periodos. El periodo arqueolítico, que aproximadamente va del año 300.000 a.C. al 950 a.C. El cenolítico, del 9.500 al 5.000 a.C. Y finalmente el periodo protoneolítico, del 5.000 al 2.500 a.C. El primer periodo de la historia de México es precisamente la época prehispánica o precolombina, que va del 2500 a.C. al año 1521, año de la caída de Tenochtitlan. Durante este periodo aparecerán las diferentes civilizaciones que se asentarán en el centro, sur y suroeste del país. Principalmente en esta etapa a su vez se dividen en los periodos preclásicos, desde el 2500 a.C. al 2000 después de Cristo, clásico del 200 al 900 y clásico tardío del 900 al 1521. El siguiente periodo se le ha denominado época colonial. Tiempo en México estuvo unido a la corona española y comprende del año 1521 a 1821, fecha en que se afirma el Acta de Independencia. Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden en que es en 1810 cuando se da un rompimiento y surge el México moderno. La época colonial comprenderá el establecimiento del virreinato, el arribo de las órdenes religiosas, el surgimiento de la Virgen de Guadalupe y cambios en la actividad económica y administrativa, pasando por el arte barroco. El México moderno abarca pues un siglo exactamente, de los inicios del movimiento de independencia insurgente en 1810 y finaliza en 1910, con el estallido de la Revolución Mexicana. En esta época es cuando se intentará construir una nación ya separada de España y el país será envuelto en diferentes conflictos, tanto internos como externos. Hasta el triunfo liberal en 1867 comprende también la restauración de la República 1867 a 1876 y el ascenso de Porfirio Díaz al poder en 1876. A partir de 1910 a la fecha se denomina el México contemporáneo. Inicia con la Revolución Mexicana, sobre la cual aún hay discusiones acerca de la fecha de su término, e incluso se habla de varias revoluciones, pero como convención se ha tomado 1917 con el triunfo del constitucionalismo. Aún así, en los siguientes años se dará algunos levantamientos de lucha con el poder a cargo de Álvaro Obregón y de la Huerta. Esta época también comprende los periodos del maximato, el cardenismo y el priismo.